Buenas noches, ingeniero y compañeros. Mi nombre es Walter Escamilla y nosotros somos el grupo número 2. Y nuestro tema de investigación es Intel y el origen de los OKR, el legado de Andy Grove. Primero les voy a comenzar mencionando que en inglés OKR significa Objective Key Results, que al traducirlo al español significa objetivos y resultados clave. Un OKR es una herramienta de gestión de objetivos utilizada por equipos y organizaciones para establecer metas claras y medibles. Los resultados de los OKR deben ser medibles, lo que quiere decir que se puedan cuantificar ya sea por porcentajes, números, binarios, etcétera. Otra cosa importante de los OKR es que no deben ser impuestos, sino que deben ser consensuados con la persona que se va a quedar con el OKR. También, otra cosa que les puedo mencionar sobre los OKR es que deben ser simples y también es recomendable que para cada periodo se aplique un máximo de 5, o sea que por cada periodo, o sea, ya sea un mes, 3 meses o ya sea un año. Ahora les voy a hablar sobre una pequeña introducción. Les voy a mencionar que el sistema de OKR es ampliamente utilizado por todas las grandes empresas tecnológicas, como por ejemplo Google o LinkedIn. Sin embargo, esta herramienta no fue creada en el contexto digital actual, sino que más bien fue creada en una empresa dedicada al hardware de los años 70 llamada Intel Corporation, que como nosotros sabemos es una empresa muy famosa de la actualidad que entre otras cosas crea procesadores para todas las computadoras modernas. También tengo que mencionarles que el artífice de esta herramienta no fue un teórico académico, sino más bien fue un inmigrante con pasado de guerra y una mente brillante llamado Andy Grove. En esta investigación nosotros vamos a analizar el contexto, ¿verdad? Contexto personal y empresarial que llevó a Andy Grove a crear esta herramienta. Y también vamos a explorar todos los antecedentes históricos, filosóficos y estratégicos que llevaron a tal implementación. Ahora les voy a mencionar sobre la visión general. Les voy a dar como ciertas cosas importantes de su biografía, ¿verdad? Él nació en el año de 1936 en la ciudad de Budapest, en Hungría. Él nació 3 años antes de que empezara la Primera Guerra Mundial, o sea, en 1936. A la edad de 4 años, contrajo una enfermedad que se llamaba escarlatina, que casi le provoca la muerte y que le provocó una sordera casi completa. También Hungría, durante la Segunda Guerra Mundial, apoyó a la Alemania nazi. Y Andy Grove era de una familia judía de clase media, entonces durante ese periodo de guerra, su familia sufrió persecuciones, entonces tanto él como su mamá estuvieron escondidos por amigos. Sin embargo, su papá estuvo en un campo de concentración, pero él no murió, sino que se reunió con su familia después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, después de 1946. Otra cosa relevante de su vida es que a la edad de 20 años y debido a la Revolución Húngara, o sea, el conflicto que hubo entre las fuerzas prosoviéticas y las fuerzas republicanas, él emigró de Hungría hacia Estados Unidos. Ya en Estados Unidos, él estudió tanto la licenciatura como el doctorado en ingeniería química. También, otra cosa importante de su vida es que él después trabajó en una primera empresa dedicada a la computación, ¿verdad? Y después él trabajó en Intel. En Intel él fue tercer empleado y con el tiempo llegó a ser presidente de CEO. Cuando fue CEO, aumentó en 10 veces, o sea, casi un 1000%, la cuota de mercado de Intel, lo que lo llegó a ser, bueno, catalogado como uno de los líderes más influyentes en la historia de Silicon Valley. Otra cosa que hay que mencionar es que desde sus primeros años en Intel,
Lowe mostró una fuerte orientación hacia el rendimiento medible. Esto es así porque en la primera empresa donde él trabajó, valoraban más el conocimiento que los resultados. Y eso sería todo de mi parte. Hola, buenas, yo les vengo a hablar sobre el enfoque que tuvo Intel con el establecimiento de metas y la resolución de problemas. Lo que Intel tenía como enfoque era que se hiciera lo que se pudiera con lo que se sabía, lo que sirvió como piedra angular para el diseño del sistema OKR, donde el que se llevaran a cabo las resoluciones estaba por encima de la teoría o de la experiencia acumulada por los años, como en un sistema más tradicional debido a lo cambiante que es el mercado digital. Ahora, este modelo no fue ideado desde cero por el señor Groff, sino que este fue inspirado altamente por el modelo de gestión por objetivos de Peter Drucker, o de las siglas del inglés MBO, de Management by Objectives. La gestión de objetivos, o la gestión por objetivos, trabaja de manera en la que la alta dirección de una empresa toma decisiones o metas generales que pueden partirse en metas más pequeñas, que son asignadas a departamentos específicos. Una meta general podría ser, por ejemplo, el aumentar la rentabilidad de una empresa en un 15%. Entonces, para poder llevar a cabo esta tarea, tenemos que dividirlo en tareas más pequeñas. Y una de las tareas más pequeñas puede ser, por ejemplo, incrementar el número de ventas o el porcentaje de ventas. Entonces, esta tarea es asignada al departamento de ventas, y el gerente del departamento, o el gerente de este departamento en específico, tiene la tarea de asignarles a sus colaboradores o a sus trabajadores tareas más pequeñas para poder llevar a cabo esta tarea, que en este caso vendría siendo aumentar las ventas ya sea en un 15% o un 20%. Entonces podríamos decir que fulanito tiene que realizar tantas ventas al final del trimestre o para el final del semestre. Entonces, al final del periodo establecido por la empresa, que normalmente suele ser como de un año, se monitorea qué tanto se cumplieron estos objetivos y si se tiene que hacer un ajuste, que si se tienen que reconocer logros o recompensarse, generalmente con un incentivo salarial. Ahora, regresando a los OKRs, el señor Groff identificó las falencias o limitaciones en el modelo MBO debido a que puede volverse burocrático, rígido, puede estar desactualizado y puede estar fuertemente ligada a la compensación salarial, que puede provocar que se genere un ambiente extremadamente competitivo y hostil entre los propios colaboradores. Ahora, para una comparativa un poco más directa de cómo serían lado a lado estos dos modelos, el MBO se enfoca únicamente en el qué, mientras que los OKR, o el modelo OKR, se enfoca tanto en el qué como en el cómo se tiene que hacer. También los MBO suelen tener un periodo de evaluación mucho más largo que el de los OKR, lo que puede llevar a dificultar la toma de decisiones rápidas y de acciones de emergencia, porque el mercado digital puede llegar a ser volátil. Por ejemplo, podríamos tener el caso de que, pues, de un día para otro, un gobierno como el gobierno de los Estados Unidos decidiera que por alguna razón la computación en la nube fuese ilegal. Entonces las empresas tienen que acomodarse a esta emergencia, ¿no?, que vendría a afectar las operaciones de la empresa. También no hay mucha transparencia en los MBO, porque estas decisiones generales o estas metas establecidas son tomadas por los altos directivos de una empresa. Entonces, realmente no hay mucha retroalimentación de parte de los colaboradores hacia los jefes. Mientras que, a diferencia del MBO o de los MBO, los OKR son muchos más abiertos a la retroalimentación por parte del trabajador, se evalúan mucho más a menudo, generalmente con un periodo de un mes o un trimestre. También
se evalúan pues más a menudo debido a esto los esfuerzos de los trabajadores y también los objetivos son más públicos. No solo eso, sino que también no está fuertemente ligado a lo que vendría siendo la compensación monetaria cuando llevamos a cabo estos objetivos, lo que puede ayudar a que el trabajador, entre comillas, se ponga la camisa y no esté únicamente trabajando por lo que vendría siendo el incentivo monetario, que como ya habíamos hablado, esto puede llegar a generar un ambiente extremadamente competitivo donde los trabajadores prefieran eh, no ayudarse unos a otros porque prefieren tener todo el mérito para sí mismos o la compensación para sí mismos. Buenas noches, mi nombre es Alejandra Briceño. Continuamos con lo que sería la cultura de ejecución en Intel. Este sistema no era un formalismo decorativo. Cada empleado, desde el CEO hasta los pasantes, escribían sus OKR trimestrales y los compartían públicamente. Esto ayudaba mucho al sistema que quería implementar Grove con los OKR, ya que no se limitaba a que fuese solo para cierto tipo de personal, sino que tanto personas de alto rango y personas que hacían mínimas labores o que se podría considerar mínimas labores tenían que presentar sus OKRs. Además, esto fomentaba que esto se realizara de forma públicamente. Esta transparencia radical permitía saber con claridad qué hacía cada persona, a qué prioridades respondía y cómo se evaluaría su desempeño. Lo que hace énfasis es que de esta forma, al ser tan transparente y que, por ejemplo, todos pudieran ver el trabajo o los OKR de todos, no hacía de que personas estuvieran enfocadas en trabajar en mismos objetivos o que dos personas o varias personas tuvieran la misma meta, sino que hacía que cada persona tuviera conocimiento de lo que hacía su compañero, entonces creaba su propio enfoque. Luego ocurrió la operación Crush. Esta operación es muy conocida, que fue implementada por Intel. Realmente es muy interesante, ya que no se mencionan, o el mismo Intel no menciona específicamente qué fue lo que hicieron, o sea, qué eran específicamente sus OKRs. ¿Qué era esto? Esta operación fue una respuesta urgente de Intel ante una crisis de microprocesadores. En ese momento la empresa estaba siendo desplazada por rivales como Motorola, Xilinx, cuyos chips eran más rápidos y más fáciles de programar. Era una guerra comercial declarada y los OKR eran el sistema nervioso que dirigía todos los movimientos de Intel. Todos estaban mentalizados en Intel, cada uno de sus empleados, de que su principal meta era vencer comercialmente a sus competidores. Ese era el objetivo principal. Incluso existía una expresión que decía: tenemos que matar a Motorola. En el centro de esta campaña estaba el uso sistemático de OKR para alinear a toda compañía con el objetivo de vencer a Motorola. Medido por el refinamiento de Bill Davidson. El director Bill Davidson de la división de sistemas de microcomputadoras añadió la estructura medido por a los OKR, lo que permitía dejar explícito el vínculo entre el objetivo aspiracional y los objetivos concretos. ¿Qué quiere decir esto? No se enfocaba en que se cumpliera el objetivo si no se tenía claro cuál era el resultado que se tenía que lograr. O sea, el objetivo se cumple de acuerdo a lo medido, de acuerdo a los resultados que se quiere lograr. Se tiene que medir, por ejemplo, qué importancia tendría cumplir un objetivo donde sus resultados son mínimos o donde el impacto que pueda recibir o que pueda realizar sea un impacto mínimo. Entonces no tendría sentido. El vínculo entre el objetivo aspiracional y los indicadores concretos que probarían su cumplimiento. O sea, él mostraba los indicadores concretos que podrían probar el cumplimiento como debía ser de cada objetivo.
Ahora hablamos sobre la cultura organizacional y los OKR como herramienta de liderazgo. Group creía firmemente que los OKR no deberían utilizarse como herramienta punitiva o como base para asignar bonificación, sino como un cronómetro en manos del propio empleado. No era un sistema de cumples los OKR y te damos una bonificación. Tenía que ser una filosofía personal, algo que el empleado creyera por sí mismo. Un mecanismo para autoevaluación honesta que de esta manera fomentaba la autonomía, la responsabilidad individual y la rendición de cuentas sin miedo. Como mencionaba, él no solo lo consideraba como una herramienta, él en sí mismo vivía y creía para esta filosofía. Bueno, eso es todo por mi parte. Feliz noche. Para continuar con esta presentación, explicaré cómo esta filosofía de trabajo se empezó a replicar en distintas empresas, sobre todo en Silicon Valley, a través de figuras como John Doerr, que fue discípulo directo de Andy Grove. Los OKR llegaron a empresas emergentes y gigantes tecnológicos. Una de las primeras y más importantes adaptaciones externas ocurrió en Google, entre otras. Bien, podemos ver, ¿no?, que en estos ecosistemas donde se valora mucho la ejecución rápida y la agilidad y el crecimiento constante, se empezó a adoptar este tipo de filosofía, ¿no? Los OKR. Y acá es donde entra John Doerr, que fue uno de los aprendices directos de Andy Grove, alguien que no solo entendió el sistema, sino que también lo vivió cuando Doerr se convirtió en inversionista de capital y de riesgo en Kleiner. Empezó a llevar esta semilla de los OKR a las startups que financiaba. Uno de los casos más famosos pues fue Google, ¿no? Doerr le presentó los OKR a Larry Page y Sergey Brin cuando la empresa estaba dando sus primeros pasos, y algo que llama la atención es que no solo lo adaptaron, ¿no?, sino que lo convirtieron en parte de su mismo, ¿no? Esto nos muestra que lo que inventó Grove en Intel no era solo para empresas de chips o hardware, ¿no?, sino que tiene una lógica que se adapta a cualquier industria, siempre que haya una voluntad de trabajar con foco en la transparencia y con ambición, ¿no? Y creo que ese es el verdadero legado de Grove. No es que haya creado una técnica, sino que desarrolló una forma distinta de trabajar, una forma donde cada persona sabe lo que está intentando y puede medir si está logrando o no. Y vemos cómo esto es poderosísimo, ¿no? Eh, Ahora tenemos principios fundamentales aprendidos de Grove. Menos es más. ¿A qué nos referimos con que menos es más? No se trata de llenar una lista de 10 objetivos para quedar bien. Lo importante es tener 3 o como máximo 5, ¿no?, que realmente sean estratégicos. Lo mismo con los resultados clave. Si hay más de 5 por objetivo, probablemente no estemos siendo claros con nuestras prioridades. Segundo, ¿no?, tenemos que metas de abajo hacia arriba. Grove decía, ¿no?, que idealmente la mitad de los OKR deberían de venir de abajo hacia arriba. O sea, que no sea el jefe quien imponga todo, ¿no?, sino que los equipos propongan sus propios objetivos, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿No? Porque esto genera compromiso. Por ejemplo, cuando uno mismo propone un propio objetivo, es más probable que luchemos por él, ¿no?, que solo si estás cumpliendo algo por obligación. El tercero es flexibilidad sin perder disciplina. Los OKR se deben de ser flexibles, ¿no?, pero no arbitrarios. O sea, sí pueden adaptarse, ¿no?, a la realidad. Por ejemplo, si cambian las condiciones del entorno o si hay una crisis, pero no significa que lo vamos a cambiar cada semana solo porque nos dio pereza, ¿no? Hay que mantener el foco en lo que de verdad importa. Como cuarto, tenemos separación entre OKRs y compensaciones. Esto es importante, ¿no? Los OKR deben estar separados de los incentivos económicos, por ejemplo. Grove insistía en esto, ¿no? Si tú pones un bono ligado a que se cumplan los OKR, ¿qué va a hacer la gente, no? ¿Va a poner objetivos fáciles o va a maquillar los resultados, no? Eso mata el espíritu de lo que realmente son los OKR, ¿no?, que es pensar en grande, apuntar alto y no tener miedo a fallar. Como quinto, pues, eh, ya lo mencionaba, ¿no?, atreverse a fallar. Precisamente eso, un buen OKR no debe ponerte incómodo, ¿no? Si siempre se cumple, ¿no?, al 100% con lo que tenemos establecido, pues tal vez no estamos soñando lo suficientemente alto.
En Intel, Grove consideraba que un 70% de cumplimiento era una buena señal, porque esto significa que los equipos están siendo ambiciosos, ¿no? Que están saliendo de su zona de confort. Y como último, ¿no? Y sexto, sería la paciencia en la implementación. Implementar un buen OKR pues toma tiempo, ¿no? En Intel no fue algo de un día para otro. Grove sabía que era un proceso cultural, no solamente técnico. Así que si nosotros no queremos aplicarlo en nuestro día a día, no esperemos que sean resultados mágicos de una semana, ¿no? Continuando con la presentación, pues cultura de transparencia y rigor. Uno de los aspectos más innovadores de los OKR de Intel fue su naturaleza pública y abierta. A diferencia de los antiguos sistemas donde las metas eran privadas y gestionadas verticalmente, en Intel cualquier empleado podía ver los OKR de sus compañeros, ¿no? Esta práctica promovía una cultura de transparencia, fomentaba la colaboración transversal y eliminaba los malentendidos sobre prioridades. Bien, en esta parte, ¿no? En Intel se dice, ¿no? Que los OKR eran públicos. Todo el mundo podía ver los objetivos de los demás y esto no era para generar presión, ¿no? O generar vergüenza en caso de no cumplirlos, ¿no? Lo que generaba era claridad. Por ejemplo, si nosotros veíamos que otro equipo estaba trabajando en algo parecido a lo nuestro, podíamos acercarnos y colaborar, ¿no? Si sabíamos que estábamos intentando lograr la aprobación de nuestro jefe, por ejemplo, podíamos entender que lo que pedía, ¿no? Eran ciertas cosas de forma más clara. Si se sabía, ¿no? que buscaban los pasantes, ¿no? Se sabía que se les tenía que dar un feedback más útil, ¿no? Todo eso crea un ambiente donde todos se empujan en la misma dirección, ¿no? Y además de como objetivo estaba vinculado a resultados concretos, medibles, medía rigor, no bastaba con decir me fue bien, ¿no? Había que demostrarlo. Y si se lograba, pues se podía analizar con datos, no con opiniones. Esta mezcla de transparencia y rigor generaba confianza porque todos estaban jugando con las mismas reglas, ¿no? Y eso es lo que muchas veces les falta a las organizaciones hoy en día. Y bien, concluyendo, eh, el legado de Andy Grove no fue el quien llevó a Intel a ser una de las empresas más rentables del mundo y quien sentó las bases para una nueva formación, una forma de gestión más ágil, medible, descentralizada y humana. Su capacidad de sintetizar filosofía de gestión con disciplina técnica fue única. Como señalador, Grove no solo creó un sistema, sino que vivió siendo él mismo el mejor ejemplo de un OKR andante, ¿no? Y bien, como cita, pues, solo hay dos maneras en que un gerente puede afectar la producción de un empleado: motivación y capacitación. Si no estás capacitado, estás descuidando la mitad del trabajo. Y bien, em, si tuviera que resumir lo que vimos hasta aquí, diría que los OKR fueron una revolución silenciosa. No porque se hiciera un ruido enorme, ¿no? Sino que porque cambiaron la forma de trabajar desde adentro. Andy Grove entendió que el verdadero liderazgo no se trata de tener todas las respuestas, sino de crear las condiciones para que las personas se hagan las preguntas correctas, se alineen y se atrevan a fallar y midan pues su progreso con honestidad, ¿no? Y eso en el fondo es lo que cualquier empresa necesita, ¿no? Si quiere crecer de forma sostenida. Y bien, para ejemplificar un poco todo lo que vimos hasta aquí, podemos imaginarnos una empresa de software, ¿no? Que ofrece una plataforma de gestión de proyectos. Por ejemplo, acaban de lanzar una nueva funcionalidad para automatizar tareas. Y para, bueno, ¿qué tenemos que hacer, ¿no? Para crear un OKR efectivo? Primero, Grove hubiera dicho, está bien tener una meta, pero ¿cómo saber si la alcanzamos? Segundo, en Intel se fomentaba que los equipos propusieran sus propios OKR, no que fueran impuestos desde arriba. Y finalmente, Grove diría, atrévete a fallar, ¿no? Si este equipo alcanza su 70% de resultados, probablemente esté en el camino correcto, ¿no? Nos estamos exigiendo lo importante. Y al final no es solo cumplir, ¿no? Sino moverse hacia una mejora real, medible y con un sentido estratégico. Entonces, con esto en mente, el objetivo sería algo como impulsar esta adopción efectiva de la nueva funcionalidad de automatización para los clientes actuales, ¿no? ¿Qué resultados medibles y clave tendríamos, ¿no? Pues al menos lograr que el 60% de los clientes activos la usen, ¿no? En este trimestre, por ejemplo, ¿no? Vemos cómo estamos limitando, ¿no? Estamos pues poniendo ese rango de tiempo, ¿no? Que es algo medible, ¿no? También podríamos tener otro tipo de resultados como reducir en un 30% los tickets de soporte relacionados con esta función, ¿no?
obtener una calificación de 4.5, ¿no? O más, ¿no? En una escala de 5, en una encuesta de satisfacción de los usuarios, ¿no? Esto sigue la filosofía de Growth. ¿Por qué? Porque podemos ver que tenemos foco, ¿no? Tenemos una medición concreta, tenemos metas ambiciosas, tenemos transparencia interna y como en Intel no solo se evalúa con intuición, ¿no? Sino con datos y si se falla, se aprende, no se castiga. Y bien, esto sería nuestra presentación. Les agradecemos por su atención.